Alejandro Cardesín, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la galería, por habernos traído a las inmediaciones de la torre, que parece mentira, pero todavía no habíamos venido aquí, nadie nos había citado aquí. Después nos explicas, pero quería irme un momento contigo, por empezar por el principio, hasta la infancia, porque en esta sección hemos tenido durante las últimas semanas a varios coruñeses de adopción y tú, ya que eres de pura cepa, vámonos a esos recuerdos y a tu vínculo con la ciudad, pero en la infancia, ¿cuál sería? Recuerdos de la infancia. Bueno, es que tengo tantos que he ido recordando durante mis 20 años fuera que la verdad es que no sabría escoger uno, ¿no? Escogí aquí la torre porque bueno, era el sitio siempre que venía a Coruña, viniendo de Europa o de Madrid en los últimos años, pues lo que más echaba de menos era el mar y mi sitio para recordar y para sentir el mar más cercano era aquí en la torre, ¿no? Entonces siempre me daba un paseíto por la rutilla que va por las Lapas y por detrás de la torre y entonces siempre que pensaba en Coruña pensaba en llegar aquí, darme ese paseíto y por eso escogí este sitio, ¿no? Además, en un día despejado y de noche se puede ver el cielo y de qué manera, que es un poco lo tuyo. Sí, sí, el cielo, pero bueno, yo soy más allá del cielo normalmente, ¿no? Miro más allá, pero sí, hoy hace un día fantástico y bueno, yo siempre digo, aquí siempre hace buen tiempo, hay que buscar la excusa, si hace mucho viento es buen día para navegar y si llueve es buen día para bucear, lo que haga falta, siempre hay que buscar el lado bueno. ¿Y cuándo se despertó en ti ese interés por mirar más allá, como acabas de decir? Pues yo creo que desde niño. Yo ahora que he vuelto a Coruña tengo mucha relación bueno, con varios amigos que conocí ya siendo niño de rutas ecologistas que hacíamos aquí en Coruña de niño y siempre me dice Mito, que es el que organizaba esas rutas, y siempre me dice, tú eras científico ya con 7 años. Con 7 años ya ibas preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto qué es? Y entonces siempre lo que yo digo, bueno, curiosidad infinita de intentar averiguar todo lo que hay pues a nuestros pies, a nuestros lados y una de esas curiosidades era lo que había más allá, ¿no? Y bueno, tenía muchas inquietudes y bueno, coincidí en esta de la astronomía, pero podía haber coincidido en muchas otras, ¿no? Hemos tenido a Mito en esta misma Ah, sí. sección. Sí, Mito es muy buen amigo mío. Está ahora en Senegal, pero volverá dentro de unos días, sí. Porque ahora ya con el bagaje, con tu trayectoria, ¿qué podemos descubrir de nosotros mismos mirando hacia afuera? Pues yo lo que digo siempre, la curiosidad al final es algo bueno, es intentar averiguar y es lo que más me gusta de mi trabajo, que yo mi trabajo lo hago y la ciencia en general que la hacemos por curiosidad, por aprender y eso es una pasión mía desde que tenía 7 años, como confirma Mito, y mis padres de averiguar todo lo posible sobre todo lo que podamos, ¿no? Intentar averiguar, intentar entender, tampoco hace falta llegar muy al específico, pero entender eso, las plantas que crecen a mi alrededor, por qué las nubes son de esa manera y bueno, ya incluso qué hay más allá, ¿no? Repasando un poco tu trayectoria profesional y tu formación, ¿cómo llegaste hasta este punto? Porque fuiste saltando por el mundo y por los estudios y demás, cuéntanos. Sí, yo, bueno, cuando acabé aquí el instituto, yo soy de Los Mayos, estudié en Sardiñeira, después aquí en el masculino, y después no tenía muy claro qué estudiar porque como bueno, como todos los jóvenes no tenía las cosas tan claras y yo sí tenía muchas inquietudes, hay gente que es el contrario, yo sí tenía muchas inquietudes y quería aprender muchas cosas, pero bueno, estudié ingeniería porque creo que era la que más a puertas me abría. Digamos que como ingeniero podía trabajar casi en cualquier cosa, ¿no? En cualquier ámbito y me abría muchas puertas y por eso me fui a estudiar ingeniería de telecomunicaciones a Vigo, pero sí que, bueno, estando allí vi que era demasiado específico para mi gusto y después ya no me veía trabajando puramente en cosas técnicas y entonces, bueno, quería salir y aprender más, como comentaba, y empecé a pedir becas, todas las posibles. Pedí una Erasmus, después me fui otra beca más en Madrid y bueno, y buscando becas varias, pues encontré una de la Agencia Espacial Europea, gracias a un profesor, Fernando Aguado, de Vigo, que me ayudó mucho y acabé en Holanda y de repente pues estaba, en vez de estar trabajando con repetidores y antenas de señal telefónica, pues estaba trabajando con imágenes de Venus y de Marte, ¿no? Y para mí fue increíble, ¿no?
Trabajaste mucho en todo lo que tiene que ver con Venus, creo, y ahora estás con Marte, ¿no? Sí, yo empecé contratado, digamos, por el proyecto Venus Express, que se lanzaba en aquella época, 2005, y después fui cambiando de misiones, bueno, como se trabaja allí, ¿no? Estás trabajando distintas misiones, depende de lo que haga falta, y después, sí, de hecho, ahí es cuando me di cuenta que la ciencia me gustaba más que la ingeniería. Hice el doctorado, me fui a Italia a hacer el doctorado en temas más científicos. Y de hecho también vi que ahí para, bueno, la ciencia, también para avanzar en la ciencia, ser buen investigador hay que ser tremendamente específico y adentrarte en lo más detallado posible, porque claro, hoy en día ya las cosas, digamos, tenemos un conocimiento bastante avanzado de todo y hay que de verdad escarbar justo en los detalles, ¿no? Y también ahí se me iba un poco de mi interés, yo me gustaba más tener una visión global y entonces volví a Madrid, también sobre todo por la morriña, que quería acercarme a Galicia lo más posible y trabajar en lo que llamamos nosotros operaciones científicas, que es un poco coordinar toda la misión desde el punto de vista científico y técnico, y es justo lo que a mí me gustaba, ¿no? Y lo que me sigue gustando. Y en ese cambio pues cambié de planeta, cambié de país y por eso me pasé a Marte y de hecho he seguido desde entonces, ¿no? ¿Y en qué consiste el proyecto en el que estás ahora mismo trabajando? Pues ahora mismo trabajo principalmente en una misión en órbita en Marte que se llama Mars Express. Colaboro también con muchas otras misiones, sobre todo las misiones marcianas. En particular coordino operaciones entre dos satélites en Marte, Mars Express y ExoMars. Y, ¿Con qué objetivo? Y el objetivo, como decía antes, es aprender. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo, que la mayoría de los trabajos estás intentando ganar dinero como sea, pues fabricando algo, vendiendo algo. Y en nuestro caso el objetivo final es aprender y es decir que estamos ahí por curiosidad. En este caso, pues en Marte son dos misiones bastante distintas. La primera es una misión ya bueno, no me gusta decir vieja, pero sí antigua, en el sentido llevamos ya 20 años en órbita en Marte, fue la primera misión que llegó allí y como el primer viaje que haces a algún sitio, pues te llevas un poco de todo. Y entonces llevamos cámaras, llevamos radares, sensores de partículas de todo tipo y entonces la idea en ese primer viaje que aún seguimos haciendo pues es hacer una visión global del planeta, intentar entender el planeta globalmente, cómo funciona, de qué está compuesta la superficie, qué hay por debajo del suelo, la atmósfera, etcétera, etcétera. Y la nueva misión que llegó en el 2016 es un poquito lo contrario, en el sentido de que ya tenemos una visión global del planeta, seguimos observándolo para ver cómo funciona, pero vamos a centrarnos en cosas muy específicas, como la química de la atmósfera o específicos sitios de la superficie para ver exactamente cómo funciona, ¿no? De un tiempo a esta parte, Alejandro, si pensamos en el planeta rojo, pues se nos viene a la cabeza el plan de Elon Musk. Y entonces me gustaría, bueno, pues que nos hablaras un poco de tu perspectiva, de tu opinión sobre este objetivo de vida multiplanetaria para conservar la especie humana, SpaceX y todo lo que tiene que ver con este hombre y su proyecto y su pensamiento. Bueno, tengo que decir que yo no soy un gran seguidor de Elon Musk y no estoy muy al día de esto último porque básicamente en general los científicos, como decía, trabajamos por curiosidad, intentar averiguar qué es lo que hay allí antes de, bueno, como me gusta decir, antes de liarla y antes de mandar humanos y mandar muchos cacharros de manera descontrolada, ¿no? Entonces lo que estamos intentando hacer es entender lo que hay allí sin tocarlo, sin molestar, sin contaminarlo y obviamente toda la tecnología que se desarrolle es buena, es muy útil y esperamos que con estos nuevos lanzadores en particular, que son una maravilla porque han básicamente bajado el coste enormemente y eso nos permitiría lanzar muchas otras misiones. De ahí a pensar que vamos a ir con humanos y con coches incluidos a Marte, pues eso ya, bueno, eso de hecho ya no es ciencia, eso es otra cosa.
La exploración humana se rige más por temas estratégicos, políticos, sociológicos, si quieres, de ver si la humanidad quiere llegar allí, pero en principio ahora mismo la ciencia lo que necesita es más datos y más misiones pequeñas, que vayamos poco a poco, como decía, arañando un poquito los límites de lo que ahora mismo sabemos. Justamente en esa línea política te quería preguntar, aunque bueno, no estés en esto porque estás investigando, porque siempre hemos ligado la investigación espacial con la competitividad entre territorios y no sé si es tanto entre investigadores. No, a mí me gusta decir que se trabaja mejor colaborando que en competición. Sí que es verdad que las cosas que consiguieron en aquella época, en la época de los 60, 70, por competición fueron increíbles, pero desgraciadamente no estaban dirigidas por la ciencia, era más un tema político y por eso tenían casi un cheque en blanco por parte del gobierno para desarrollar tecnología, pero a mí me gusta pensar y sé que se puede hacer, que se puede trabajar en colaboración, como demostramos en la exploración espacial, porque es algo que, por ejemplo, un país como España, por mucho dinero que pusiéramos, no tenemos las capacidades tecnológicas, sobre todo, de hacer una misión a Marte. De hecho, casi ningún país de Europa tiene esas capacidades individualmente. Y justo por eso sí existe la Agencia Espacial Europea, para poder trabajar juntos, y por eso estoy todos los días con un compañero italiano, otro francés, otro alemán, para cada uno aportar lo que sabe y poder llegar allí, ¿no? Y dentro de esa misión, ¿a ti qué te gustaría, qué hallazgo te gustaría presenciar? ¿Esa llegada a lo mejor, ese tocar Marte o eso no? No, como decía, lo de la exploración humana ahora mismo no es posible. Digamos, tendríamos todos los elementos, pero hace falta más apoyo. Pero en cualquier caso, si fuera posible, de hecho los científicos estoy seguro que levantaríamos las alarmas a decir que hay que hacerlo con cuidado. No se puede ir sin más, ¿no? Habría que tener mucho cuidado. De hecho, para las misiones que lanzamos y que llegan a la superficie de Marte, hacemos unos trabajos enormes de esterilización de todos los elementos para evitar contaminar el planeta, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos habría que plantearse muchas cosas. Y sobre el descubrimiento que me gustaría ver, es difícil escoger uno. Yo creo que una de las dudas que tenemos todos ahora, que estamos esperando, porque está ya de camino, es lo que pasa en las lunas heladas de Júpiter y Saturno. De Júpiter en particular, que están ahora mismo una misión, bueno, de hecho dos misiones, una europea y una americana, que están yendo a las lunas de Júpiter, y allí se coinciden muchos factores, y en particular es que en estas lunas tienen un océano gigantesco por debajo de la superficie. Es una capa de hielo enorme de varios kilómetros de grosor, y por debajo hay un océano mayor, de hecho, que cualquier océano que hay en la Tierra. Y de hecho hay buena temperatura, hay elementos químicos, hay una serie de procesos que podrían decir que allí puede haber algo interesante. No voy a decir qué, pero podría haber algo. Di una presentación para niños hace unos días y decía, bueno, puede haber algas, gambas, pulpos y quién sabe más, ¿no? Con lo que te gusta además el mar, que nos lo has dicho, y te gusta tanto y al final lograste volver a casa. Sí, ese era mi mayor reto personal, una vez que, bueno, cuando era joven, como decía, era intentar aprender lo más posible, y me fui hacia afuera. Mi idea fue siempre estar un par de años fuera, aprender y volver aquí con lo que había aprendido. El problema para mí es que me pasé de frenada, y en este caso me fui hasta Marte, Venus y demás, y después el problema es que no sabía cómo volver, porque llegó un momento en que en los últimos años era básicamente o tenía que escoger entre mi carrera y volver a casa, ¿no? Entonces intenté muchos años estar un poquito a medias, aquí y allá, escapándome lo más posible, pero no era vida. Y bueno, estaba aquí haciendo contactos, colaboraciones y demás, e intentar buscar una vía intermedia.
Y de repente llegó el teletrabajo y eso me ha permitido por fin pues unir bueno, en este caso las dos pasiones, ¿no? Pues poder estar aquí en casa, vivir aquí y trabajar en lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces es un sueño hecho realidad, no puedo estar más contento. Claro, inimaginable durante tus estudios y tu trayectoria trabajar para la Agencia Espacial Europea desde casa, desde Coruña, desde esta esquinita que cada vez está mejor posicionada, indudablemente, pero un sueño. Sí, para mí es eso, no puedo estar más feliz de estar trabajando en lo que trabajaba hace solo un par de años. Tenía que estar en Madrid y ya por lo menos estaba cerca de casa, pero ahora ya puedo hacerlo mirando el mar por la ventana, ¿no? Y nada, eso, un sueño hecho realidad. Pues ese mar que ahora estamos viendo y ya nos has explicado por qué nos has traído aquí, así que vamos a ir terminando con el resto de preguntas de ese mini cuestionario con el que siempre acabamos la galería. Pues eso, Lugar de A Coruña ya está. Ahora lo que te pedimos es un libro. Pues un libro, estaba pensando y bueno, justo estaba mirando mi estantería y me acordé de unos íntimos amigos míos, Lía y José, que tienen una pequeña editorial, Editorial Menguantes, y justo, bueno, tienen muchísimos libros interesantes, recomiendo a todo el mundo que echéis un vistazo, pero en particular tienen un libro de faros, Atlas de Faros del Fin del Mundo, y es un libro precioso, de hecho llevó un premio al mejor diseño y bueno, siempre les he echado la bronca que no incluyeron la Torre de Hércules, pero bueno, para compensar tenemos aquí la torre justo detrás y en su libro tenéis una gran colección y dibujos y relatos de faros del fin del mundo de muchos otros sitios, que es espectacular. Qué bonito. Vale, pues una película. Una película, eso sí que me es más difícil, pero bueno, estaba intentando relacionarlo con esto. La primera que me viene a la cabeza es una que es poco conocida, una película ítalo-americana que se llama La Mejor Oferta, que en realidad, bueno, va sobre arte, sobre subastas de arte y, bueno, en fin, no voy a desvelar mucho más, pero bueno, es un subastador de arte que va descubriendo distintos cuadros y distintas piezas de una máquina que no sabe lo que es, y es una película muy bonita. Para mí es como una oda a la belleza de ir buscando detalles bonitos y la verdad es que es muy bonita. La Mejor Oferta. Y para terminar, una canción. Y una canción, también estaba pensando y bueno, como la entrevista ha ido así mucho sobre la morriña, pues una canción que se llama Morriña de Bayuca, que es muy conocida ya, creo, y bueno, yo nunca he sido nada de música electrónica, sí que he sido de música tradicional y la verdad es que Bayuca me parece una maravilla, cómo consigue mezclar la tradición con nuevas tendencias y la verdad es que me parece preciosa. Y la primera vez que la oí, creo que aún no había vuelto a Galicia, me pasaba como cuando a vez que escuchaba a Rosalía de Castro, que se me caían las lágrimas y no lo podía escuchar, pero bueno, ahora ya consigo escucharla en paz y disfrutando de estar aquí. Pues nos llevamos un montoncito de buenas recomendaciones y un montón de cuestiones interesantes sobre las que pensar, así que muchísimas gracias, Alejandro Cardesín, por estar con nosotros en la galería. Muchas gracias a vosotros por la invitación.